La preocupación es la religión del que no se rinde, del que insiste en querer doblar la vida hasta que encaje en sus planes. Pero la vida no se dobla, quiebra, y vos, que pasás noches enteras intentando calcular cada variable, cada posibilidad, cada riesgo, todavía no entendiste que sos finito, que tu mente, por brillante que sea, jamás va a poder mapear el caos, porque el caos no se domina, se atraviesa. Lo que vos llamás preocuparte no es otra cosa que una forma infantil de resistirte a aceptar que el mundo no gira a tu voluntad. No estás ansioso porque algo malo vaya a pasar. Estás ansioso porque te negás a soltar la ilusión de control. Y esa negación te carcome por dentro. Te volvés adicto al escenario que más temes porque, en el fondo, preferís imaginar el dolor que vivir con la incertidumbre. Preferís sufrir por adelantado que admitir que no sabes nada. No sabes si esa persona te va a dejar. No sabes si vas a enfermar. No sabes si mañana vas a tener trabajo. Y está bien. Eso es vivir. Pero vos querés garantías. Querés que la vida firme un contrato donde prometa no traicionarte. Y como no lo hace, la querés castigar con tu angustia. Como si tu sufrimiento fuera una especie de rezo oscuro que pudiera prevenir lo inevitable. Pero no lo previene. Solo te mata lento. Vivimos como si el miedo fuera una brújula confiable. Pero el miedo solo sabe señalar lo que más te importa. No lo que es real. No lo que va a pasar. Solo lo que más temes perder. Y como no querés enfrentar esa pérdida, la mente fabrica un teatro en el que todo puede salir mal. Le pone nombres: ansiedad, sobrepensamiento, preocupación crónica. Pero son todos nombres suaves para un hecho brutal. No aceptás que vas a perder. Y no lo digo como una amenaza, lo digo como una certeza existencial. Vas a perder. A alguien, algo, vos mismo. Y no podés evitarlo. Pero sí podés elegir no morirte 1000 veces antes de que pase. Porque lo más cruel de preocuparse es que no te salva de nada, pero te quita todo. Te quita el momento. Te quita la risa que no soltaste porque estabas pensando en facturas. Te quita la caricia que no diste porque tenías miedo a que se vuelva costumbre. Te quita la noche que no dormiste porque tu mente estaba redactando futuros que jamás ocurrieron. Y cuando finalmente pasa lo que tanto temías, si es que pasa, te das cuenta de que ya no tenías fuerzas para vivirlo. Porque ya lo viviste 100 veces en tu cabeza y en ninguna lo enfrentaste, solo lo evitaste. No hay estrategia, no hay fórmula, no hay técnica de respiración que pueda compensar una mente que no quiere soltar el control, porque el control no es real. Es una construcción mental que usamos para tapar el terror infantil de ser vulnerables. Pero la vulnerabilidad no es el problema. El problema es seguir negando que somos humanos. Y ser humano implica dolor, incertidumbre, pérdida. La paz no viene cuando todo está bajo control. Viene cuando de verdad te rendís. Cuando dejas de exigirle al mundo que te obedezca. Cuando soltás la fantasía de que, si pensás lo suficiente, vas a evitar lo que duele. Querés paz, pero seguís alimentando el monstruo con pensamientos envenenados. Seguís creyendo que preocuparse es ser responsable, que anticiparse es madurez, que estar alerta es estar vivo. Pero eso no es vivir. Es estar en guerra con lo que no existe, con un futuro que nunca llega como lo imaginaste, con escenarios que solo existen en tu cabeza, con amenazas que no están afuera sino adentro. Y entonces volvés al principio. Te preguntas por qué no podés descansar, por qué no podés disfrutar, por qué siempre sentís que algo falta. No falta nada. Sobra control, sobra miedo, sobra esa voz que insiste en que si bajás la guardia, todo se va a romper. Esa voz sos vos.
tu ego, tu trauma, tu historia. Esa parte que todavía cree que la seguridad es posible, pero no lo es. Y cuanto antes lo aceptes, más cerca vas a estar de la única libertad real, la de no necesitar controlar nada para poder vivir. La mente humana está programada para la anticipación. Es una máquina biológica diseñada para evitar el dolor, prever amenazas, proteger lo que ama. Pero en ese intento desesperado por evitar el sufrimiento, lo termina fabricando. Cada pensamiento ansioso es una simulación, y como cualquier simulación, no tiene cuerpo, pero sí impacto. No sangra, pero te drena. No muerde, pero te paraliza. La ansiedad es la sombra de todo lo que no querés aceptar. No estás preocupado porque el mundo sea peligroso. Estás preocupado porque no querés aceptar que no podés protegerte del todo. No podés garantizar que las personas se queden. No podés asegurar que tu cuerpo no falle. No podés prometerte un mañana sin pérdidas. Y esa es la verdad que tu mente no soporta. Entonces, en lugar de rendirse, corre. Corre en círculos, escanea, repasa, repite. Cada noche te acostás en la cama con la sensación de que olvidaste algo, de que algo puede salir mal, de que algo te falta. Pero no es el mundo el que está mal. Es tu mente que no se calla. Y cuanto más la escuchás, más te perdés en sus pasillos sin salida. Pensás que estás siendo lógico, que estás planificando, que estás siendo cuidadoso. Pero lo que en realidad estás haciendo es alimentar un monstruo invisible que cada día exige más. Más pensamientos, más atención, más energía, hasta que ya no sabes qué fue lo que te preocupó primero. Solo sabes que no podés parar. La preocupación se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es miedo vestido de virtud. Te hace creer que sos más maduro, más consciente, más preparado, pero en realidad solo te mantiene ocupado en un mundo interno que no resuelve nada afuera. El verdadero adulto no es el que se preocupa por todo, sino el que sabe discernir entre lo que puede controlar y lo que no. Y lo que no, lo suelta, porque entendió que aferrarse no cambia nada, solo desgasta. ¿Querés saber cuál es el secreto detrás de la preocupación crónica? Es la ilusión de acción. Cuando te preocupas, sentís que haces algo, que no estás pasivo, que estás tomando el control, pero no estás actuando. Estás rumbeando hacia ninguna parte, en piloto automático, repitiendo los mismos miedos una y otra vez. Es una compulsión, una adicción a la anticipación. Y como toda adicción, necesita una dosis cada vez más alta para sentir alivio. Pero el alivio nunca llega, porque el objeto de tu preocupación no es el problema. El problema es la necesidad de preocuparte. ¿Y qué hay detrás de esa necesidad? Un vacío, un hueco que no se llena con respuestas, porque ese hueco no pide certezas, pide aceptación, pide que te sientes frente a él y lo mires sin intentar taparlo. Pide que te reconcilies con el hecho de que vas a perder, que vas a fracasar, que vas a morir, porque es en esa aceptación brutal donde empieza la verdadera libertad. Hasta que no aceptes que no hay garantías, vas a seguir encerrado en el ciclo de angustia. Y ese ciclo no termina con un logro, con una meta, con una solución. Termina cuando te rindes, no en el sentido de rendición pasiva, sino de entrega lúcida. La entrega de quien sabe que no necesita controlar todo para estar en paz. La mayoría de las personas vive en un estado de hipervigilancia emocional, esperando la próxima caída, la próxima traición, la próxima pérdida, como si vivir en alerta pudiera amortiguar el golpe. Pero no lo hace. Solo te impide disfrutar los momentos antes de que ese golpe llegue, si es que llega. Y cuando finalmente sucede, te encuentra cansado, drenado,
emocionalmente roto por todo lo que imaginaste antes de que pasara. Hay algo profundamente trágico en esto, porque te das cuenta tarde. Te das cuenta cuando ya perdiste a alguien, cuando ya pasó lo que tanto temías, cuando ya no queda nada por anticipar. Ahí entendés que te perdiste de vivir, que estuviste más ocupado sufriendo en el futuro que amando en el presente, que no fuiste feliz no porque la vida fuera injusta, sino porque no estuviste presente cuando era tiempo de serlo. Y entonces surge una pregunta que no todos están listos para responder. ¿Cuánto de tu sufrimiento es real y cuánto es solo el resultado de no poder aceptar la impermanencia? Porque si miras con honestidad, vas a ver que muchas de tus preocupaciones nunca se materializaron, y cuando lo hicieron, no fueron tan devastadoras como las habías imaginado. Pero aún así, seguiste preocupándote. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de lógica, es una cuestión de identidad. Tu ego se aferra a la preocupación porque sin ella siente que no está haciendo nada, que no tiene control, que no existe. Soltar la preocupación es una forma de morir, es matar esa parte de vos que necesita estar en control todo el tiempo para sentirse a salvo. Y no todos están dispuestos a hacer ese duelo. Prefieren vivir en la cárcel conocida del miedo que atravesar el abismo de la libertad. Porque la libertad real no es cómoda, no es tranquila, es cruda. Es mirar el mundo y decir, no tengo idea de lo que va a pasar, pero igual voy a vivir. Es confiar en que podés sostenerte incluso cuando todo se desmorona. No porque tengas un plan, sino porque confías en tu capacidad de estar presente, de adaptarte, de ser. Pero eso requiere coraje, coraje para dejar de pensar tanto, coraje para vivir sin red, coraje para estar en silencio con vos mismo y no necesitar que la mente te distraiga con futuros falsos, porque eso es la preocupación, una distracción, un modo de no estar acá, un modo de evitar sentir lo que realmente duele. Y hasta que no decidas enfrentar eso que duele, vas a seguir atrapado, no por el mundo, no por el destino, por vos, por tu mente que todavía no aprendió a confiar en el presente. Y confiar no significa que todo va a salir bien, significa que, aunque todo salga mal, vas a poder atravesarlo sin destruirte. A lo largo de la historia, los humanos han creado sistemas enteros para evitar mirar de frente la realidad más insoportable, que no hay redención asegurada, que nada está garantizado, que lo que más a más puede desaparecer sin previo aviso. La religión, la ciencia, la filosofía, la tecnología, todas buscan en el fondo lo mismo, una estructura que calme la mente frente a lo incontrolable. Y aunque muchas de esas herramientas nos han dado consuelo o comprensión, ninguna ha podido cambiar el hecho esencial de la existencia. La vida es impredecible, dolorosamente impredecible. Y esa imprevisibilidad no es un error del sistema, es el sistema. Preocuparse entonces no es solo una respuesta emocional, es un intento desesperado por crear orden donde no lo hay. Es la mente tratando de diseñar una ruta segura en una selva sin caminos, pero en ese intento se pierde el alma, porque cuanto más tratás de diseñar la vida, menos la vivís. Cuanto más querés que todo encaje, menos podés aceptar lo que ya está pasando, y así te volvés un arquitecto del vacío, construyendo castillos mentales que nunca se habitan, planeando futuros que jamás se convierten en presente, dibujando mapas de un territorio que cambia cada vez que das un paso. El sufrimiento más profundo no viene del dolor en sí, viene de la resistencia al dolor, de la necesidad de entenderlo, prevenirlo, justificarlo, pero el dolor no necesita lógica, no pide permiso, solo aparece, y si tu única forma de enfrentarlo es con control,
Entonces estás condenado a sufrir 2 veces, una por lo que pasa y otra por no haber podido evitarlo. En cambio, cuando soltás, cuando aceptás, cuando dejas de luchar contra lo inevitable, el dolor no desaparece, pero deja de ser un enemigo. Se vuelve parte del paisaje, se vuelve una estación más del viaje. La paradoja es brutal. Cuanto más querés controlar, más te sentís inseguro, porque el control absoluto es imposible. Y saberlo, aunque no lo admitas, te genera una ansiedad constante. Vivís esperando el error, el accidente, la pérdida, como un soldado que nunca baja el arma. Pero esa guerra, ¿contra quién es? ¿Contra el destino? ¿Contra los demás? Number. Es contra vos, contra tu propia fragilidad. Porque preocuparte es una forma de no aceptar que sos vulnerable, que podés ser lastimado, que podés caer, que podés perder todo. Y aún así, seguís vivo. Eso es lo que la mente no entiende. Que la vida no necesita ser controlada para ser soportada. Que la fuerza no está en la anticipación, sino en la presencia. Que tu poder real no está en prevenir lo que viene, sino en estar completamente acá, ahora, sin escaparte, sin proyectarte al desastre, sin refugiarte en la fantasía. Porque cuando estás completamente presente, incluso el dolor se transforma. Ya no es una amenaza, es una experiencia, no es una condena, es un tránsito. Pero para eso hay que desarmar una estructura entera que llevas adentro. La estructura del miedo, ese sistema de pensamientos que aprendiste desde chico. Tené cuidado, pensá en las consecuencias, no te relajes, prepárate para lo peor. Esa voz que heredaste de padres ansiosos, de una cultura paranoica, de una sociedad obsesionada con la eficiencia, con el éxito, con el rendimiento. Esa voz que te convenció de que si te despreocupas, todo va a salir mal. Que si bajas la guardia, te van a destruir. Que si no estás en alerta, vas a perder todo. Pero esa voz no es verdad. Es una programación, una grabación vieja que se repite cada vez que aparece el vacío. Y si no la cuestionas, si no la observas con distancia, te devora. Porque la ansiedad no es un signo de debilidad. Es una respuesta lógica a una mentira sostenida durante demasiado tiempo. La mentira de que podés controlarlo todo. La mentira de que hay una forma perfecta de vivir. La mentira de que si haces todo bien, nunca vas a sufrir. Y cuando esa mentira empieza a romperse, aparece el pánico. No porque estés mal, sino porque estás despertando. Porque por primera vez empezás a sospechar que tu mente no es tan confiable como creías, que tus pensamientos no son la verdad, que preocuparte no te hace más sabio, ni más fuerte, ni más preparado. Te hace más esclavo, más distante, más rígido, más encerrado. Entonces, ¿cómo salís de ahí? No se trata de pensar positivo, no se trata de repetir mantras vacíos, se trata de mirar al monstruo de frente y decirle, no sé qué va a pasar, y está bien. Esa es la frase que más teme tu ego, porque desactiva su juego, porque deja sin armas a la mente controladora, porque te devuelve a lo único que realmente tenés, el instante, no el mañana, no la estrategia, no la defensa, este momento, este cuerpo, esta respiración, y desde ahí todo cambia. No porque el mundo sea más seguro, sino porque vos dejás de pelear con lo inevitable, dejás de buscar garantías, dejás de vivir en modo defensa y empezás a habitar la vida tal como es, imperfecta, incierta, viva. No vas a poder controlarlo, nunca. Es así de simple. No importa cuánto te esfuerces, cuántos libros leas, cuántos rituales sigas, cuántas veces repitas, todo va a estar bien. No va a estar bien, al menos no como lo imaginas, porque la vida no tiene ningún compromiso con tus expectativas. Y cuanto antes lo aceptes, antes vas a dejar de vivir con miedo,
El miedo nace del intento inútil de encerrar el caos en una caja, de creer que si tenés todo calculado, nada va a doler. Pero duele igual. Duele incluso cuando hiciste todo bien. Duele incluso cuando te preparaste. Duele incluso cuando rezaste, meditaste, planificaste. Porque el dolor no pregunta. El dolor aparece. Y si tu única estrategia para sobrevivir es el control, entonces estás condenado. La preocupación es una forma elegante de pánico. Un pánico con traje. Una forma socialmente aceptable de demencia. Porque eso es lo que es. Una mente desquiciada tratando de ordenar lo que no se puede ordenar. Y vos, que te crees racional, maduro, consciente, no sos más que un animal asustado. Un niño interno que no quiere soltar la mano de su madre. Un ser frágil que inventó la idea del mañana predecible, porque no soporta mirar la noche en los ojos. Y lo entiendo. Todos tenemos miedo. Pero hay algo peor que el miedo. La mentira que inventamos para no sentirlo. La mentira del control. La mentira de la planificación eterna. La mentira de que podemos protegernos del dolor si pensamos lo suficiente. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que mientras haces todo eso, te perdés la única parte que sí podías tener, el ahora. Porque la preocupación no es solo un robo del tiempo, es un exilio autoimpuesto. Te vas de vos, te vas del cuerpo, te vas del momento. Te ausentas de tu propia vida mientras tratas de anticipar una catástrofe que probablemente nunca ocurra. Y si ocurre, ya te destruiste antes de que pasara. Así que cuando llega, ya no tenés fuerza para enfrentarlo. Esa es la ironía perversa de la preocupación. Te mata antes que el problema. Ahora mira a tu alrededor, no con los ojos de quien busca peligros, sino con los ojos de quien se cansó de huir. Pregúntate con sinceridad, ¿qué estás sosteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Qué pensamiento repetís cada noche como una plegaria enferma? ¿Qué futuro estás tratando de evitar con tanto esfuerzo, sin darte cuenta de que ya estás perdiendo el presente? Lo que te quita la paz no es el mundo, es tu obsesión por controlarlo. Y esa obsesión no es fortaleza, es pánico, es desesperación, es una mente que se niega a aceptar su propia impotencia. Hay una libertad brutal en soltar, no una libertad cómoda, no una libertad que se siente bien, pero una libertad real, una libertad que viene cuando te rendís de verdad. Cuando te das cuenta de que no necesitas saber qué va a pasar para estar en paz. Cuando dejas de negociar con el futuro. Cuando ya no exigís garantías. Cuando vivís como quien sabe que cada momento podría ser el último, pero igual elige estar. Porque estar es lo único que importa, no el plan, no el seguro, no la preparación. Estar, respirar, sentir y dejar que lo que tenga que pasar, pase. Es un suicidio simbólico. Matar esa parte tuya que quiere tener razón, que quiere certeza, que quiere seguridad. Esa parte que no soporta la ambigüedad, que se aferra a cualquier estructura con tal de no caer en el abismo. Pero el abismo ya está acá. Siempre estuvo. Siempre va a estar. Y el que no aprende a bailar en él, vive huyendo, vive a medias, vive muerto. Y esa es la verdadera tragedia. No morir, sino nunca haber vivido. Schopenhauer lo dijo sin adornos. La vida oscila entre el dolor y el tedio. Pero vos seguís creyendo que hay una tercera opción. Que si haces todo bien, si controlás cada variable, si evitas cada error, vas a llegar a un lugar donde nada duela. Pero no existe ese lugar. El paraíso no es un destino. Es un instante en el que te dejas caer, en el que por un segundo no querés controlar nada. Y en ese segundo, algo extraño pasa. Sentís paz. No porque todo esté bien,
sino porque por fin dejaste de pelear contra lo que es. Y cuando eso pasa, lo entendés todo. Entendés que el sufrimiento no viene del mundo, sino de tu intento de moldearlo a la fuerza, que el miedo no es un enemigo, sino una señal, que la ansiedad no es una enfermedad, sino un síntoma de tu resistencia, y que la única forma de curarte es rendirte, no a la derrota, sino a la verdad de que nunca tuviste control y nunca lo vas a tener. Entonces, ¿qué te queda? Vivir con lo que hay, con lo que duele, con lo que falta, con lo que nunca vas a entender. Vivir no como un acto heroico, sino como una rendición lúcida, como quien por fin entiende que el caos no se combate, se respira,